1 de la tarde con 1 minuto, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro compañero Max Frick porque nos va a hablar acerca de los preparativos del funeral de Kevin Holguín. Este joven que fue conocido como Baby Bandito, que fue asesinado junto a su pareja en Cerro Navia, y su funeral va a ser declarado de alto riesgo, así que hay alta presencia policial en ese sector. Max, ya estamos contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Toti, Pati? Muy buenas tardes. Sí, va a mostrar Rodrigo Sáez lo que hay en vivo acá porque hay gran contingente de carabineros para realizar la escolta. Primero se nos ha comentado que van a sacar el cuerpo de Karina Rojas, quien va a ser trasladada hasta un cementerio en el sector norte de la capital. Ella era la pareja de Kevin Holguín, quien también fue asesinada brutalmente en este acribillamiento que se produjo en la comuna de Cerro Navia cuando ambos aparentemente fueron emboscados y se hicieron varios disparos en su contra. A lo menos 20, dice el peritaje que realizó la PDI, la Fiscalía ECO, en contra de estas personas. Durante esta mañana habló el padre de esta joven y decía que ellos tienen la certeza de que no fue un ajuste de cuentas, sino que fue una situación más bien vinculada a un robo, a un portonazo, que de hecho hace un mes ya les había ocurrido una situación similar en la cual les habían disparado y ellos habían tenido que escapar. Desde ese lugar incluso Kevin Holguín, más conocido como Baby Bandito, había tenido que realizar la denuncia por ese delito que había sufrido, y eso, según él, constaba por lo menos en un parte policial debido a la agresión que habían sufrido disparos. O sea, no era la primera vez que disparaban en contra de esta pareja. En esa oportunidad aparentemente habían logrado escapar. Esta vez, el fin de semana, no pudieron hacerlo. Bueno, la nueva ley de funerales de alto riesgo restringe evidentemente el tiempo de traslado de las personas hasta el cementerio. En un plazo máximo de 24 horas deben realizarse todos los trámites, vale decir, la entrega del cuerpo y la salida rápidamente hasta un cementerio. Eso se va a cumplir ahora con la salida de la pareja de Baby Bandito, y posteriormente va a salir el cuerpo de Kevin Holguín, quien es muy recordado por varios delitos que fueron de alta connotación pública. El primero, uno de los robos del siglo, ocurrido el año 2014 en el aeropuerto internacional, en donde se sustrajo cerca de 6.000 millones de pesos. Bueno, él tuvo una participación en la cual habría impedido la rápida llegada de la policía, arrojando miguelitos y también cables acerados en la ruta que tenían de escape los delincuentes en ese momento. Él incluso se fugó del país, se fue primero a Centroamérica, en República Dominicana se halló su pista, posteriormente se trasladó hasta Europa, vivió en Milán un tiempo, en París, en Madrid y en Barcelona finalmente, donde fue detenido por la policía de ese país luego de que se diera una orden de captura internacional en su contra. Fue trasladado a Chile y su condena de 4 años en libertad es una condena que empezó a cumplir tarde porque nuevamente eludió la acción de la justicia y fue detenido el 2018 en su casa en Maipú con una serie de elementos ligados a porte ilegal de armas y distintos elementos que estaban prohibidos. Bueno, finalmente el año 2021 terminó de cumplir sus condenas, llegó hasta la comuna de Quilicura, en donde aparentemente habría integrado una facción, una banda conocida como Los Ratones, quienes habrían sido muy cercanos al Guatón Mutema. No sé si lo recuerdan ustedes, esta persona que falleció acribillado viendo un partido de la Universidad de Chile hace unos pocos meses en Quilicura. Bueno, aparentemente habrían problemas ahí en esa facción y él finalmente fue asesinado en la comuna de Cerro Navia. Vamos a escuchar declaraciones de vecinos que escucharon los disparos, esta ráfaga de tiros. La PDI dice más de 20, por lo menos los que tenía el vehículo, y estas dos personas que lamentablemente fallecen en su interior. Escuchemos declaraciones de los vecinos que escucharon esa balacera. No, si fue una alarma, ¡pam!, así, y paró. Ya. Ay, pero es tremendo joven. Y sonó una alarma de las casas que teníamos alarma. ¿Ya? Y de ahí no se dio más. Ya. No, pues yo sentí eso nomás, pero no nada más, porque uno no se imagina, no se piensa. Yo pueden haber asaltado, pueden haber hecho un turbazo, pero uno nunca se imagina una muerte. Pues. Es una ráfaga, era como una metralleta. Parejito así los balazos. Nosotros pensamos que era un portonazo en alguna de las casas de los vecinos. Y se llenó de pólvora adentro. Y mi marido me decía, agáchate más. Decía mi marido, no, vayan a seguir disparando. Un auto blanco pasó para allá. Llegó hasta allá, parece que se fue a asegurar si estaban muertos. Y después pasó un auto para allá, un auto para allá. Uno blanco llegó hasta donde está el auto de ellos. ¿Y cómo a qué hora fue esto? Como a las 2 de la mañana. ¿Y usted qué fue lo que escuchó? Primero la ráfaga. Después el auto pasó por arriba de un fierro negro que hay aquí, como una barrera, y de ahí chocó con el árbol que está allá, y nosotros fuimos a ver.
Y ahí vimos a los dos jóvenes muertos. Sí, cuesta entender o creer que esto no haya sido un ajuste de cuentas. Suena un tanto inverosímil porque no fue uno o dos balazos, sino que estamos hablando que prácticamente murieron acribillados. Se disparan a este auto. Como tú decías, Max, se escucharon más de 20 tiros y luego termina chocando este auto y ambos jóvenes mueren asesinados. Hablemos un poco también para entender, mientras estamos revisando las fotos y los que nos están viendo puedan entender quién era este famoso Baby Bandito que fue apodado así por el Corriere della Sera, un periódico italiano, y tiene que ver con que él exhibía mucho de su vida en las fiestas que iba y los lugares que visitaba alrededor del mundo. Claro, y ahí es donde llama también la atención, Max, el hecho de que, a ver, protagonista del robo del siglo, lo pasó ahí en el aeropuerto en el 2014, logra escapar y cuando, bueno, es extraditado a nuestro país, no es mucho lo que pasa en prisión, ¿no? Y de hecho, entre que va y vuelve de la cárcel, después también se le ve involucrado en otros delitos. Sí, delitos asociados, por ejemplo, a figuras públicas. En su momento se le vinculó con un robo extremadamente violento que sufrió en Locurro el animador chileno Rafael Araneda, en donde le sustrajeron un vehículo de lujo. Y otros tantos delitos. Otro robo a un camión el año 2017, por lo tanto se vio involucrado en una serie de delitos posterior a su captura y su extradición a Chile, porque él burló la acción de la justicia una vez que se decretara una salida de su prisión preventiva y finalmente volvió a cometer otros delitos, pero finalmente el 2018 fue detenido y tuvo que cumplir esta condena que era una libertad vigilada, nunca tuvo una condena efectiva. Y ahí aparentemente, ya habiendo cumplido eso, porque él no tenía antecedentes penales a la hora de su condena por el robo con intimidación a los vigilantes privados de Brinks de este camión de valores, realmente cumplió su condena y comenzó, según su familia, a hacer una vida normal. Bueno, al parecer no tanto, porque más allá de lo que asegura su padre, que conversamos con él durante la mañana, esta persona fue atacada por múltiples disparos y ya había sido atacado el mes anterior también a disparos, pero su suegro, que es Mario Rojas, padre de Karina Rojas, su pareja, dice que es una situación más bien vinculada a un asalto, a un intento de portonazo, de robo de su vehículo, y que él ya había denunciado esta situación el mes pasado. Escuchemos lo que dijo el padre de esta mujer, el suegro del denominado Baby Bandito, quien, como decían ustedes, era muy conocido por sus publicaciones en redes sociales, hacía una ostentación excesiva de los lugares que visitaba, las joyas que tenía, todo lo que se pudo comprar con parte del dinero sustraído seguramente en este millonario robo denominado el robo del siglo. Escuchemos. No, porque estábamos esperando todo esto, a ver cómo lo declaraban, a ver si íbamos a poder velarlos, que fuera. Pero hace años que tenía esta relación con Kevin. Sí, sí, hace 6 años. ¿Y ella estaba en conocimiento, obviamente, de todo el prontuario que tenía Kevin? Pero sí que él no está en conocimiento. ¿Kevin tampoco le comentó a usted de quizás amenazas anteriores durante los últimos días? Lo único que te decía, que había puesto la denuncia y que no habían movido ni siquiera un dedo para hacer nada. Tenían la patente, los autos que le hicieron la cerrona, todo, y no hicieron nada. Es de esperar de que esta vez sí la Fiscalía e investigaciones encuentren los culpables. Y para que de una vez se sepa si acaso fue ajuste de cuenta, fue encerrona, porque ahora en esencia están, entre comillas, ensuciando el nombre de mi hija. Bueno, incrédula la familia de Karina Rojas, que es la pareja, o era la pareja en este caso de Baby Bandito, con respecto a esta situación de ajuste de cuenta. Ellos lo vinculan a un delito más bien relacionado con un robo, pero claro, cuesta creerlo con la cantidad de disparos, el ensañamiento que hay a la hora de realizar este doble crimen haya ocurrido en la comuna de Cerro Navia, teniendo en cuenta que ya había sufrido un ataque de disparos anteriormente hace un mes atrás. Acá se va a desplegar todo un contingente policial de carabineros que es como dispone la delegación presidencial, puede escoltar primero el cuerpo de la joven hasta un cementerio ubicado en el sector norte de la capital, en Avenida El Salto con Américo Vespucio, y posteriormente, cuando salga el cuerpo de Kevin Holguín, lo más probable es que otro contingente escoltará esa carroza fúnebre hasta el cementerio general. Ese es un trayecto relativamente corto porque estamos muy cerca, pero el que va a ser de más extensión es el de Karina Rojas. Es de esperar que no se produzca ningún incidente. Ya durante la noche de ayer se lanzaron fuegos artificiales en el sector de Quilicura, que fue una de las últimas residencias que tuvo este denominado Baby Bandito, una persona que estuvo prófugo de la justicia mucho tiempo en el exterior y que se hizo toda una fama de lance internacional también en Italia, en donde la policía lo pudo identificar en distintas residencias donde habitaban latinos que estaban vinculados a robos en el viejo continente. Escuchemos lo que dijo ahora el coronel Mauricio Pavalaza con respecto a todas estas medidas especiales que son el traslado de
ambas carrozas hasta los distintos cementerios donde estas personas van a ser enterradas debido a esta nueva normativa que ya entró en vigencia el mes de mayo y que tiene que ver con un plazo acotado de el funeral de las personas que han sido asesinadas en el contexto de hechos de disparos, de violencia, que en general se consideran funerales de alto riesgo. Escuchemos lo que dijo el coronel. Los funerales que son catalogados de riesgo por parte de la delegación presidencial tienen un trato diferente, medidas de seguridad distintas, lo que conlleva a un despliegue policial totalmente distinto de que si fuera un funeral normal. Sí, son 2 traslados a distintos cementerios. Los familiares de la mujer ya están acá, están haciendo todo el trámite y están ya dispuesto el cementerio, en tanto el hombre aún no llega a los familiares y por ende tampoco tenemos claridad a qué hora va a ser entregado el cuerpo y a qué hora se va a realizar el traslado desde el médico legal al cementerio. La idea es que se genere de la manera más tranquila posible. Bueno, hay un gran contingente policial dispuesto acá afuera del servicio médico legal. Se espera que en unos 30 minutos aproximadamente salga el primer cuerpo, que es el de Karina Rojas, rumbo a un cementerio ubicado en la comuna de Huechuraba. Por lo tanto, ahí va a haber una escolta que va a salir con ella y posteriormente se espera que ya pasada las 3 de la tarde puedan entregar el cuerpo de Kevin Holguín, más conocido como el Baby Bandito. Pero también hay una investigación en curso. La Fiscalía ECO está dirigiendo esta investigación, la policía la está ejecutando para saber quiénes se esconden detrás de este violento crimen que tiene características más bien de un tipo de emboscada a estas personas que probablemente las estaban esperando, teniendo en cuenta que el propio padre de una de las víctimas decía que ya hace un mes habían sufrido un intento de robos, por lo menos a disparos, una situación bastante similar de la cual pudieron escapar. Esta oportunidad escaparon, pero lamentablemente los disparos dieron en el vehículo más de 20 y esto produce la muerte de estas 2 personas con un vehículo que después termina chocando, producto de la pérdida del control de la misma. Escuchemos a un experto que elabora algunas teorías con respecto a qué pudo haber ocurrido con este crimen, un crimen violentísimo y en el cual claramente la persona que ejecuta este crimen, este homicidio, este doble homicidio, da un mensaje por la cantidad de disparos que se dan al vehículo. Escuchemos a este experto. La dinámica del delito que estamos viendo claramente no es un asalto, porque estaba todo ahí, no es que haya habido una encerrona en contra de esta persona, sino que según, y esto lo va a tener que demostrar la investigación, aquí hay un mensaje, porque no es una muerte cualquiera, es una muerte también con su esposa, con su pareja, con la persona que lo acompañaba. Cuando pasa eso, son mensajes que el grupo criminal le envía no solamente a él, sino que también a su entorno. Por tal motivo, la policía siempre va con un paso adelante, viendo cómo enfrentar estas nuevas formas de delinquir, dado que antiguamente solamente eran grupos familiares o clanes familiares. Pero hoy día estamos en presencia de grupos criminales que de una u otra manera se han profesionalizado para poder enfrentar el cómo la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, también Carabineros, los investiga y los persecuta. Bueno, vamos a esperar entonces la salida de ambos cuerpos desde acá, desde el Servicio Médico Legal, para ver cómo se aplica este nuevo operativo de traslado de personas que han fallecido en delitos gravísimos, en delitos que son claramente violentos. Se aplica la nueva normativa de funeral de alto riesgo y en menos de 24 horas se tiene que realizar probablemente el velatorio en el mismo cementerio y realizarse probablemente la sepultura de estas personas el día de hoy. Primero va a salir Karina Rojas, ha ingresado ya a la carroza hace unos momentos, el padre dice que van a salir prontamente rumbo a Huechuraba y habría que esperar solamente el cuerpo de Kevin Holguín, que seguramente va a ser entregado a sus familiares cerca de las 3 de la tarde y trasladado acá muy cerca, así que ese va a ser un tramo más corto porque es acá al lado en el cementerio general. Claro, que ese es uno de los cambios, salen desde el Servicio Médico Legal directo hasta los cementerios precisamente por ser considerado un funeral de alto riesgo, pero estamos hablando acá de un personaje que participó del robo del siglo, como hemos estado contando, que se dio toda esta vida de lujos y que incluso inspiró una serie de Netflix llamada precisamente Baby Bandito. Claro, tal como su apodo, ¿no? Durante su vida delictual, el robo en el aeropuerto no fue lo único, porque siguió delinquiendo, como nos contaba Max Frick. Max, revisemos juntos una nota, seguimos contigo, por supuesto, para abordar un poco quién era y conocer más acerca de este delincuente que finalmente fue asesinado el día de ayer. Estamos a puertas, ¿no?, a horas de su funeral, así que vamos a conocer un poco quién era, por qué se transformó en un personaje.
Podría haber sido un turista más, uno que se va a recorrer el viejo continente y sube registros a redes sociales en la Torre Eiffel o el Foro Romano de la capital italiana. Pero no era cualquier turista, era Kevin Holguín, un joven de 22 años que se dio una vida de lujos en Europa, luego de ser protagonista del asalto más cuantioso que se conocía hasta 2014 en Chile, el llamado robo del siglo. Hicieron una gran planificación, escenificaron en 5 lugares distintos, con medios, obteniendo autos robados. Todo para conseguir el impresionante botín de 6.000 millones de pesos. Era la madrugada del 12 de agosto de 2014, cuando un grupo de sujetos amenaza a trabajadores que descargaban bolsas de dinero en efectivo de la empresa de valores Brinks en el aeropuerto de Santiago. Les quitan el dinero y huyen dividiéndose en direcciones opuestas. Kevin Holguín tuvo una participación secundaria, no secundaria en importancia, sino que en secundaria en el rol que ocuparon los delincuentes de ese día, ¿no? Facilitó más la llegada al aeropuerto y posteriormente la huida del lugar, cortando los candados, ¿no? También ayudó a evitar las persecuciones o que fueran capturados estos delincuentes rápidamente, pues arrojó Miguelito y participó en la quema de un vehículo para distraer la acción policial. Y es que Holguín, con tan solo 21 años, tuvo un rol importante en el atraco, pero no era el cabecilla de la banda. Logró huir con su pareja y presumió sus viajes al Caribe y Europa en redes sociales, además de comprar ropa y accesorios de lujosas marcas. Medios italianos lo bautizaron como el Baby Bandito por ser un joven ladrón. Cualquier persona normal y corriente dice, mira, si me llego a robar 1.000 millones, 5.000 millones o los millones que sea, me iría a esconder, pero no. El AMPA lo que hace es connotarse, quiere mostrarse dentro de su entorno. Él quiere mostrarle a sus amigos del barrio que está en Europa, que está robando en Europa. El ir a la cárcel para estos muchachos es parte de la vida. En junio de 2016 fue detenido en Barcelona y extraditado a Chile tras 1 año y 10 meses de seguimiento internacional. En el juicio recibió una pena de 4 años de libertad vigilada, considerando que no tenía antecedentes, pero la Fiscalía apeló. El problema es que cuando salió el veredicto para que cumpliera su condena en prisión, Holguín se había vuelto a fugar. En julio de 2018, con una orden de detención, fue aprehendido en un domicilio en Maipú. ¿Qué estás esperando? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero del aeropuerto? ¿Qué estás esperando aquí? ¿Dónde está el dinero? El imputado no tenía antecedentes anteriores, o sea, cuando se habla de un delincuente habitual, de una persona que tenía muchos antecedentes, no. Esta es la primera condena que él tiene. Los años pasaron, cumplió su condena y nuevamente fue portada en los medios en 2021, esta vez por participar del robo de un camión cargado con cajetillas de cigarros. Yo lo conocí a él, hablé con él cuando participamos en la detención y no, era un tipo que no tenía como vuelta, no tenía soluciones. Lamentablemente en nuestro país falta un poco la rehabilitación de estas personas. Lamentablemente si no hay una intervención social, vamos a tener más baby banditos lamentablemente en nuestro país. Tan curiosa y llamativa fue su historia que llegó a las pantallas de Netflix en 2020 con una serie llamada precisamente Baby Bandito. Podría haber cobrado ahí, quizás habría dejado de un lado su carrera delictual para quizás dedicarse a actor. Pero yo siempre digo esto, yo trabajé 32 años en la Policía de Investigaciones, casi siempre en el área del crimen organizado, y quiero decirte que la realidad supera la ficción. Pero así, asesinado a balazos, terminó la historia de quien cometió delito tras delito. Por un tiempo vivió una vida de lujos, cumplió condenas, pero siempre quedó en libertad. Es el Baby Bandito, un particular delincuente cuya historia fue tan sorpresiva y llamativa como su violento final. Bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurra ahí con todo ese proceso y el funeral de Baby Bandito y su pareja.